Si alguna vez sentiste que arruinaste todo, que desperdiciaste tus oportunidades, que llegaste tan bajo que no hay regreso, esta historia es para ti. Dale like ahora mismo y comparte este video, para que otros que se sienten lejos de Dios sepan que siempre pueden volver a casa. Síguenos para más relatos bíblicos que revelan el corazón del Padre. Comencemos con la historia de gracia más hermosa jamás contada. Un hijo que pidió su herencia para irse lejos. Un padre que lo dejó ir aunque le rompía el corazón. Una fortuna despilfarrada en prostitución y fiestas. Un chiquero de cerdos como cama. Y un regreso que terminó, no en castigo, sino en la fiesta más grande que la casa jamás había visto. Esta es la parábola del hijo pródigo, contada por Jesús. En Lucas 15, ¿no? Es solo una historia. Es el retrato más claro del corazón de Dios hacia los que se alejaron, hacia los que lo arruinaron todo, hacia los que piensan que ya es demasiado tarde para volver. Jesús contó esta historia en un contexto específico. Los fariseos y escribas murmuraban contra él, diciendo a los pecadores, recibe, y con ellos come. Estaban escandalizados de que Jesús comiera con publicanos, con prostitutas, con lo peor de la sociedad judía. Y en respuesta, Jesús contó 3 parábolas seguidas a la oveja perdida, la moneda perdida, y finalmente esta, la más larga y profunda, el hijo perdido. Las 3 tienen el mismo mensaje: el cielo se regocija cuando lo perdido es encontrado. La historia comienza así. Un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. Este detalle es crucial, porque la historia no es solo sobre el hijo menor que se fue, es también sobre el hijo mayor que se quedó. 2 tipos de pecadores. 2 formas de estar lejos del Padre, pero vamos por partes. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta petición era escandalosa en la cultura judía. La herencia se repartía cuando el padre moría. Pedir la herencia mientras el padre vivía era básicamente decirle: deseo que estuvieras muerto. No quiero esperar a que mueras. Dame ahora lo que recibiré cuando ya no estés. Era insulto. Máximo era rechazo total. Era desear la muerte del padre para beneficio propio. Y cualquiera escuchando esta historia en el tiempo de Jesús habría esperado que el padre respondiera con furia, con rechazo, con desheredación inmediata. Pero Jesús dice algo sorprendente: y les repartió los bienes. El padre le dio su parte. No discutió, no lo regañó, no lo amenazó, no lo desheredó. Le dio lo que pedían. Le dio su libertad. Le dio su herencia. Aunque le doliera, aunque supiera que terminaría mal. Lo dejó ir. Era amor que respeta la libertad. Era padre que no fuerza a sus hijos a quedarse. Era gracia que permite que elijas tu propio camino, incluso cuando ese camino te destruirá. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No perdió tiempo. Juntó todo, convirtió la herencia en efectivo y se fue lejos. Lejos de la casa, lejos del padre, lejos de las reglas, lejos de la religión, lejos de todo lo que lo limitaba. Buscaba libertad, buscaba autonomía, buscaba vivir la vida a su manera, sin nadie que le dijera qué hacer. Es la historia de todos los que se alejan de Dios buscando libertad, que termina siendo esclavitud. Y en esa provincia apartada, lejos de casa, lejos del padre, lejos de los valores que le habían enseñado, el hijo menor hizo lo que tantos hacen, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La frase en griego literalmente significa viviendo de forma desordenada, disoluta, sin control. Era vida de fiesta constante, de inmoralidad sexual, de desenfreno total. El hijo mayor lo confirmaría después: ha consumido tus bienes con rameras en prostitución, alcohol, fiesta tras fiesta, noche tras noche de placer vacío. Amigos que solo estaban ahí por su dinero. Relaciones que solo duraban mientras durara la fiesta. Cada moneda gastada en placeres temporales. Cada peso tirado en cosas que no quedaron.
hasta que un día se despertó y no quedaba nada. El timing no podría ser peor. Justo cuando se quedó sin dinero, vino hambruna severa en toda la región. No era solo que él estaba quebrado. Toda la economía colapsó, no había trabajo, no había comida, no había oportunidades. Y los amigos que estaban cuando había dinero desaparecieron. Las personas que bebían con él, cuando pagaba las copas, ya no lo conocían. Las prostitutas que lo entretenían cuando tenía dinero, lo rechazaban, ahora que estaba quebrado. Estaba completamente solo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tuvo que rogar por trabajo, y el único trabajo que consiguió fue el más humillante posible para un judío, cuidar cerdos. Los cerdos eran animales inmundos en la ley judía. Tocarlos te hacía ceremonialmente impuro. Estar entre cerdos era estar en el lugar más bajo posible para un judío. El hijo de una familia respetada, el que había heredado una fortuna, ahora estaba en un chiquero, rodeado del hedor de cerdos, pisando lodo y excremento, cuidando animales que su religión consideraba abominación. Era caída completa. Era el fondo absoluto, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, tenía tanta hambre que quería comer la comida de los cerdos. Las algarrobas eran vainas de un árbol que se usaban para alimentar ganado. Era comida de animales, y él estaba tan desesperado que eso se veía apetitoso, pero nadie le daban ni siquiera eso. Ni siquiera comida de cerdos le daban. Estaba en el fondo, del fondo hambriento, solón, quebrado, desesperado, durmiendo. Probablemente, en el mismo chiquero, con los cerdos. Era lo más bajo que un ser humano podía caer. Y fue ahí, en el chiquero, en el fondo absoluto, donde sucedió algo crucial, y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, era momento de claridad. Era despertar de la locura. Era ver su situación real después de vivir en negación. Estaba literalmente en un chiquero, deseando comer comida de cerdos. ¿Cómo había llegado ahí? Y en ese momento de claridad, pensó en casa. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Era comparación devastadora. Los empleados de su padre, los trabajadores contratados, los jornaleros de rango más bajo en la hacienda, tenían más que suficiente comida. Comían bien, tenían techo, tenían dignidad. ¿Y él, el hijo, estaba muriendo de hambre entre cerdos? La casa que había rechazado ahora se veía como paraíso. El padre, que había insultado ahora, se veía como fuente de vida. Las reglas que había odiado ahora se veían como protección. Todo lo que había despreciado ahora lo anhelaba desesperadamente, y tomó una decisión. Me levantaré e iré a mi padre. Era punto de inflexión. Era decisión de regresar. No era solo pensarlo. Era actuar. Me levantaré. No algún día volveré, sino me levanto ahora. Y voy pero no iba con expectativas irreales. Sabía que había arruinado todo. Sabía que no merecía ser recibido como hijo. Así que preparó un discurso, una confesión honesta y una petición humilde. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Era discurso perfecto. 3 partes cruciales. Primera, confesión completa. He pecado contra el cielo y contra ti. Reconocía que su pecado no era solo contra su padre terrenal, sino contra Dios mismo. No minimizaba, no justificaba, no culpaba a otros. He pecado, segunda, reconocimiento de indignidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No iba exigiendo derechos. No iba reclamando posición. Sabía que había perdido el derecho de llamarse hijo. Había desperdiciado su herencia. Había rechazado su familia. Ya no merecía el título de hijo. Tercera, petición humilde. Hazme como a uno de tus jornaleros. No pedía restauración completa. No pedía ser hijo de nuevo. Solo pedía ser empleado. Solo pedía un lugar en la parte más baja de la hacienda. Solo quería sobrevivir
en la periferia de la casa que había abandonado. Era arrepentimiento genuino. Era humildad real. Era regreso sin expectativas, solo con esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, el padre lo aceptara, aunque sea como empleado. Y entonces comenzó el viaje de regreso y levantándose, vino a su padre. Se levantó del chiquero, dejó los cerdos, comenzó el camino largo de regreso a casa. Probablemente caminó por días sucio, hambriento, oliendo a cerdos, ensayando su discurso con cada paso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces Jesús dice algo que debe haber dejado sin aliento a todos los que escuchaban esta historia por primera vez. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, el hijo todavía no había llegado. Todavía estaba en el camino. Todavía estaba cubierto de lodo y vergüenza. Pero el padre lo vio. ¿Cómo lo vio de lejos? Porque había estado mirando el camino cada día desde que su hijo se fue. Porque cada día salía y miraba hacia el horizonte, esperando, anhelando, orando, para que su hijo regresara. No estaba dentro de la casa, ocupado con otras cosas. Estaba fuera, mirando el camino, esperando. Y cuando vio la figura familiar en la distancia, aunque estaba sucia, aunque venía arrastrándose, reconoció a su hijo. Y lo que sucedió después rompe todo protocolo cultural. Y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó a un hombre judío de edad, de posición, de dignidad. No corría, era considerado indigno. Tendrías que levantar tu túnica para correr, exponiendo tus piernas. Algo vergonzoso para un anciano respetable. Los hombres de edad caminaban con dignidad. Dejaban que otros vinieran a ellos. Pero este padre corrió, levantó su túnica, expuso sus piernas. Corrió como joven. Corrió hacia el hijo que lo había insultado, que había desperdiciado su herencia, que había vivido en prostitución, que olía a cerdos. Corrió hacia él y se echó sobre su cuello. Lo abrazó. No esperó el discurso, no esperó la confesión, no le dijo espera ahí. Hablemos primero. Se echó sobre él. Lo abrazó fuertemente. Antes de cualquier palabra, hubo abrazo, y le besó, no un beso. La palabra griega indica que lo besó repetidamente, intensamente. Beso, tras beso, tras beso. Besos y alivio de alegría, de amor incondicional, de estás en casa, hijo mío, y el hijo. En medio de este abrazo abrumador, comenzó su discurso ensayado en Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió, no lo dejó terminar. El discurso incluía, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre no quería oír eso. No había opción de ser empleado. O era hijo o no era nada. Y ya había decidido, era hijo. Y entonces, el padre dio órdenes rápidas a los sirvientes, cada una cargada de significado. Sacad el mejor vestido y vestidle. El mejor vestido, no ropa de empleado, no ropa de segunda. El mejor vestido de la casa, probablemente la túnica ceremonial del padre mismo. Era declaración pública. Este es mi hijo, restaurado a plena dignidad. Y poned anillo en su mano, el anillo del sello familiar, el anillo de autoridad, el anillo que se usaba para firmar contratos, para hacer negocios en nombre de la familia. Era restauración completa de autoridad, no solo perdonado, autorizado, y calzado en sus pies. En los esclavos andaban descalzos. Los hijos usaban sandalias. Ponerle calzado era declarar, no eres esclavo, no eres empleado, eres hijo. Ni traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo era el que se guardaba para ocasiones especiales máximas, bodas, celebraciones nacionales, eventos únicos en la vida, y el padre lo mandó matar para celebrar el regreso de este hijo que había desperdiciado todo. No dijo, démosle comida, y Jan dijo, hagamos fiesta, celebración masiva,
a música, en danza, en comida abundante. Invitar a toda la comunidad, regocijo público. ¿Por qué? El padre lo explicó, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ha muerto era y ha revivido, no físicamente muerto, pero espiritualmente, relacionalmente, muerto para la familia. Y ahora había resucitado. Había vuelto a la vida. Era resurrección. Se había perdido y es hallado. Han perdido, no solo geográficamente, sino existencialmente. Perdido de sí mismo, de su identidad, de su propósito. Y ahora era hallado han, encontrado han, restaurado han, y comenzaron a regocijarse. La fiesta comenzó. Música llenó la casa, danzan risas. Celebración en el hijo, que había llegado oliendo a cerdos. Ahora estaba vestido, con el mejor vestido, con anillo de autoridad, con sandalias de hijo, comiendo en la fiesta más grande que la casa jamás había visto. Era gracia en su máxima expresión. Era amor, que no espera que merezca ser amado. Era restauración, que no requiere que primero te restaures a ti mismo. Era padre, que corre hacia el hijo perdido, en lugar de esperar que el hijo llegue, arrastrándose hasta él. Pero la historia no termina ahí. Hay una segunda parte, quizás más incómoda, sobre el otro hijo, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas en él. Hijo mayor había estado trabajando, haciendo su deber, cumpliendo con su responsabilidad. Y cuando regresaba, escuchó música y fiesta en su propia casa. Una fiesta que nadie le había avisado. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y la reacción del hijo mayor fue explosiva. Entonces se enojó, y no quería entrarse, enojó. Furioso, indignado, ¿cómo se atrevían a hacer fiesta para ese hijo? El que desperdició la herencia, el que vivió con prostitutas, el que los avergonzó públicamente. ¿Y le hacen fiesta? Y no quería entrarse, negaba a participar. Era rechazo público, era insulto al padre, tan grande como lo que el hijo menor había hecho, pero de forma diferente. Y el padre, dejando la fiesta, salió a rogarle. Así como había corrido hacia el hijo menor, ahora salía a buscar al hijo mayor. Amaba a ambos, quería a ambos adentro. Pero el hijo mayor explotó con todo el resentimiento acumulado. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos en tantos años. Te sirvo, nota el lenguaje. No he sido tu hijo si no te sirvo. Veía su relación con el padre como empleo, no como familia. Era esclavo voluntario, no hijo en relación. No habiéndote desobedecido jamás, era el buen hijo, el obediente, el que se quedó, el que trabajó fielmente, el que nunca causó escándalo público. Y nunca me has dado ni un cabrito en resentimiento. Yo he trabajado fielmente y nunca recibí fiesta. Nunca recibí celebración. Nunca mataste ni siquiera un cabrito pequeño para que celebrara con mis amigos. Y entonces vino el veneno real. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Anota que no dijo mi hermano, dijo tu hijo, en rechazo de relación. Y enfatizó: lo peor, ha consumido tus bienes con rameras, echándole en cara todo el pecado, todo el desperdicio, toda la vergüenza. El hijo mayor, representaba a los fariseos que murmuraban contra Jesús, representaba a los buenos que guardaban las reglas, pero cuyos corazones estaban lejos del Padre. Representaba a los que servían por deber, no por amor, a los que guardaban amargura, mientras aparentaban obediencia. Y la respuesta del Padre fue tierna, pero firme en hijo. Tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Hijo, no sirviente,
no empleado. Hijo. Tú siempre estás conmigo. Presencia constante. Relación permanente. Todas mis cosas son tuyas. Ya tenías todo. No tenías que ganarlo. Era tuyo, por ser hijo. El hijo mayor estaba en la casa, pero lejos del corazón del padre. Estaba físicamente cerca, pero emocionalmente distante. Obedecía externamente, pero resentía internamente. Era otro tipo de perdido, no en país lejano, sino en su propia casa. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Tu hermano. El padre insistía en la relación. Era necesario, no opcional, no excesivo necesario, porque cuando lo perdido es hallado, cuando lo muerto revive, la única respuesta apropiada es regocijo. Y ahí termina la parábola. Jesús no nos dice si el hijo mayor finalmente entró. Deja la pregunta abierta, porque la pregunta era para los fariseos que escuchaban, porque la pregunta es para nosotros. Esta parábola enseña verdades eternas sobre el corazón de Dios. Primero, Dios respeta tu libertad, incluso cuando la usarás para destruirte. El padre dejó ir al hijo, no lo forzó a quedarse. Dios te ama, pero no te obliga. Segunda, nunca es demasiado tarde para volver. Mientras haya vida, hay oportunidad de regresar. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánto hayas desperdiciado. La puerta siempre está abierta. Tercera, Dios corre hacia el arrepentido. No espera a que llegues perfecto, no espera a que te limpies primero. Corre hacia ti mientras todavía estás lejos, mientras todavía hueles a cerdos, mientras todavía estás en tu vergüenza. Cuarta, la restauración de Dios es completa, no parcial. No te has empleado, te restaura como hijo. No te da ropa de segunda, te da el mejor vestido. No te da migajas, te hace fiesta. Quinta, el cielo celebra cuando volves. No hay regaño. No hay, te lo dije, hay fiesta, hay gozo, hay celebración porque lo que estaba muerto volvió a la vida. Sexta, podés estar en la casa del Padre, pero lejos de su corazón. El hijo mayor nunca se fue, físicamente, pero estaba tan perdido como su hermano. Servía por deber, no por amor. Guardaba reglas, pero no tenía relación. Séptima, el resentimiento de los buenos es peligroso. Los fariseos, los religiosos, los que siempre hemos estado aquí, a menudo se molestan con la gracia extravagante hacia los pecadores. Pero eso revela que no entienden el corazón del Padre a hoy. Puede que seas el hijo menor, lejos de casa, en tu propio chiquero, habiendo desperdiciado todo, pensando que es demasiado tarde para volver. Esta historia te dice, volvé, el Padre está esperando. Está mirando el camino, y correrá hacia vos cuando te vea. O puede que seas el hijo mayor en la casa no obedeciendo, sirviendo pero con corazón resentido, con amargura escondida, molesto por la gracia que Dios da a otros. Esta historia te dice, entra a la fiesta, deja el resentimiento, entendé el corazón del Padre regocíjate con lo que estaba perdido, y ahora es hallado.